Buenas tardes, doctora. Como miembro del Centro Asociación Amigos de Carlo Acutis y como sacerdote académico estoy aquí para encontrarla porque usted siguió personalmente el futuro santo Carlo Acutis durante su enfermedad en el Hospital San Gerardo de Monza. Usted fue la persona directamente encargada de seguirlo. Bajo la responsabilidad del doctor Mosilo Jankovic. Era pregunta, ¿podría presentarse? Hola, yo soy en esa época, en el 2006, 2007, yo fui a Monza como parte de un programa de colaboración que hay del Hospital San Gerardo, del Comitato Leticia Berta, de entrenamiento para médicos de Latinoamérica, especialmente de Centroamérica. Entonces yo fui allá a hacer el tercer año de la subespecialidad de hemato-oncología pediátrica y lo hice en el reparto en la clínica pediátrica del Hospital San Gerardo. ¿Cuál fue el rol que usted desempeñó en el Hospital San Gerardo de Monza, donde murió San Carlo Acutis? Y si el mismo rol que usted desempeña hoy. Gracias. En ese tiempo, como le decía, yo era una especializanda, una residente de la hemato-oncología pediátrica. Trabajaba con los estructurados del Hospital San Gerardo, especialista en hemato-oncología, con el doctor Jankovic y con los doctores que yo recuerdo que estaban de jefes en el área de hematología, en el área específicamente del área de hospitalización. Estaba el doctor Valentino Conter, el doctor Rizzari y el doctor Robelli. Nosotros éramos fellow de la hemato-oncología. Igualmente habían fellow y residentes especializando originarios de Italia. Actualmente yo también trabajo en un hospital de hemato-oncología. Me dedico a trabajar con niños que tienen leucemia y cáncer, otros tipos de cáncer. Conocido en todo el mundo como el santo de la Eucaristía. ¿Qué recuerdos tienes ustedes de Carlo? ¿Cómo lo describe? ¿Cuál fue la enfermedad que lo afectó? Él tenía un tipo de leucemia mieloide aguda, una leucemia promielocítica que tiene la particularidad de presentar muchas complicaciones, sobre todo hemorrágicas, al exordio, al diagnóstico. Y para mí, yo me siento muy bendecida por haber estado en el mismo camino que él, en el mismo lugar que él en esos días, que aunque fueron muy difíciles para él, yo ahora me doy cuenta porque nunca lo pude olvidar, que a pesar de que compartimos muy pocos momentos, todo fue muy rápido. Eh, Después de tantos años, yo lo iba a recordar. Fue una experiencia increíble. Yo recuerdo que cuando lo estaban en su causa para la beatificación en el año 2020, que fue muy difícil para toda la humanidad, para la pandemia, yo estaba en mi casa y mi sobrina de 18 años en ese entonces me está leyendo el reportaje. Como ella sabe que yo trabajo con niños con cáncer, entonces me dice, tía, van a beatificar a un niño que murió de una leucemia y fue en Italia. Entonces yo estoy escuchando lo que ella me está comentando, pero cuando ella me enseña la foto, la imagen de ese niño, le digo yo, a ese niño yo lo conocí. En el reportaje que estábamos leyendo no decía exactamente en qué hospital había sido que el niño había estado, pero buscamos y vimos que era en el San Gerardo. Entonces ella también un poco incrédula. Yo recuerdo que en ese momento porque siempre tengo muy buena comunicación con mis profesores, le escribí al profesor Giuseppe Macera, que en ese tiempo era el jefe de la clínica pediátrica, y le dije que estaba muy feliz porque iban a beatificar a nuestro paciente. Entonces comencé a ver, sobre todo en internet, qué era lo que había hecho Carlos. Y a mí solo me viene el recuerdo de ese muchacho muy bonito que llegó a la clínica al inicio, así como lo vemos todos en internet, ¿verdad?
un muchacho lleno de vida, así llegó caminando, pero en muy poco tiempo él se deterioró mucho. Y al final fue quizás en las el segundo día, tercer día, no recuerdo exactamente, fue ya hace muchos periodo largo, él fue a la reanimación y ahí fue donde él falleció. Ok. El doctor Mochilo Yankovic recuerda que ustedes interactuó varias veces con Carlo Acutis durante su grave enfermedad. ¿Recuerda en particular algún momento especial? Mucho hablas de su abandono confiado, de su mansedumbre y su unión con Cristo. ¿Qué recuerda usted personalmente? Fíjese que posiblemente intercambiamos algunas palabras. Cuando estos niños llegan al reparto, uno está siempre muy atento porque sabemos que es un niño que en cualquier momento puede presentar alguna complicación y hacer exámenes de sangre, ver las imágenes. Yo lo que le puedo dar testimonio que recuerdo de Carlos es esa serenidad ante la adversidad que había en ese momento, que viendo ahora el testimonio de la mamá, que probablemente él sabía la gravedad de su enfermedad, es aquella fortaleza, aquella tranquilidad que nos transmitía quizá a todos los que estábamos ahí, a pesar de esa situación difícil que él estaba viviendo. Esto es lo que yo le puedo dar testimonio, de esa serenidad, de esa fortaleza, que ahora entiendo que es esa fuerza que solamente Dios te puede dar ante esos momentos tan difíciles, a esa edad, un muchacho joven. Generalmente los adolescentes eh, son un poco irritables y sobre todo cuando tienen este tipo de enfermedad que causa mucho malestar. Pero eso es lo que yo recuerdo de él, esa serenidad, esa fuerza que él tenía ante esos eventos tan difíciles que estaba pasando. Releyendo hoy su historia y los testimonios que legan de todo el mundo y recordando los momentos en los que usted acompañó las últimas horas de la vida de San Carlo Acutis, eh, ¿encuentra usted un vínculo fuerte y verdadero entre la manera que él vivió la enfermedad, la aceptación del dolor, el de sufrimiento y su muerte? Claro, yo ahora creo que era esa conexión que él tenía con Dios, esa fuerza que solamente Dios le pudo haber dado, que lo hizo soportar de esa forma, con esa serenidad, esos momentos difíciles, porque físicamente la leucemia da muchos síntomas, mucho dolor, mucho malestar, y creo que si él, como, como ahora lo sabemos, que él sabía que eso iba a ir cada vez peor, solamente Dios le puede dar esa fortaleza, tanto en la parte espiritual como en la parte física, porque de otra manera creo que él no hubiese tenido esa tranquilidad y esa paz que tenía a pesar de que las cosas no iban saliendo bien. ¿Podría describirnos el dolor que se experimenta en este tipo de leucemia fulminante, los cambios del cuerpo y la lacrimación de sangre para comprender mejor la pasión que sufrió Carlo Acutis? Sí, la célula neoplásicas, las células de cáncer en el tipo de Carlos, que eran mieloides, se producen en la médula ósea. La médula ósea está en la parte más interna de los huesos. Entonces, el dolor puede venir de cualquier parte del cuerpo, generalizado muchas veces. Y en el caso de las leucemias promielocíticas, tienen esta particularidad de dar mucha coagulopatía, que puede ser hemorrágica, como fue en un inicio con Carlos, porque lo que yo recuerdo es que Carlos en pocas horas tuvo pérdida de un déficit neurológico, pérdida de la conciencia, por
sangrado a nivel del cerebro. Y también en la piel, los moretones, la esquimosis. Y puede ser lo contrario, también las trombosis. Yo comentaba con uno de los, porque siempre tenemos colaboración con los médicos de Monza, y yo le comentaba al doctor Conter que de las últimas cosas que yo recuerdo de Carlos, que al final hubo una trombosis pulmonar por todos estos trastornos de la coagulación. Entonces, si es una enfermedad muy dolorosa, puede ser un dolor generalizado, que a pesar de que usted pone medicación para eso, muchas veces no lo logra controlar. Y es lo que yo recuerdo de él. Okay. Muchas gracias por todo su testimonio. Gracias, padre, fue un gusto. Y para mí es una alegría hablar de Carlos. Yo comparto con mis pacientes, con los niños, doy a conocer a Carlos. Me sorprendió mucho que cuando estaban en el proceso de la beatificación aquí en Centroamérica los conocían muchísimo, sobre todo los jóvenes. Eso me alegró mucho. Para ellos es una fuente de inspiración, de fuerza, de fe, y eso nos ha llenado mucho. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, padre.